Módulo Servicios Judiciales. Análisis de niveles de riesgo de las víctimas sobrevivientes y prevención de la violencia feminicida e implementación de órdenes de protección. Indicadores de riesgo. Riesgo alto. Peligro inminente de muerte o de ataque físico muy severo. Indica por sí sola un riesgo alto. Ataques previos con riesgo mortal. Amenazas de muerte a la víctima. Intento o amenaza de suicidio de parte del agresor. El agresor es convicto o exconvicto por delitos contra las personas. El agresor tiene una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de las personas. El agresor irrespeta las medidas de protección. La víctima considera que el agresor es capaz de matarla. La víctima está aislada o retenida por el agresor contra su voluntad o la ha estado previamente. Abuso sexual del agresor contra los hijos u otras personas menores de edad de la familia, así como tentativa de realizarlo. Hay abuso físico contra los hijos o hijas. La víctima está recientemente separada, ha anunciado que piensa separarse, ha puesto una denuncia penal o ha solicitado medidas de protección. Abuso de alcohol o drogas por parte del agresor. Aumento de la frecuencia y gravedad de la violencia. La víctima ha recibido atención en salud como consecuencia de las agresiones o ha recibido atención psiquiátrica. El agresor tiene antecedentes psiquiátricos. Resistencia violenta a la intervención policial o a la de otras figuras de autoridad. El agresor es una persona con acceso y tiene conocimiento en el uso de armas de fuego y o trabaja con ellas. Acoso, control o amedrentamiento sistemático de la víctima. Que haya matado mascotas. Tres o más de estos indicadores afirmativos igual a riesgo alto. Las situaciones de mayor riesgo e implica una mayor urgencia en la intervención, ¿sí? La víctima está embarazada en periodo de posparto o de lactancia. La víctima tiene algún grado de discapacidad. La víctima es menor de edad o adolescente. La víctima es una adulta mayor. Órdenes de protección. El artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en adelante Ley General, define las órdenes de protección como son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Son entonces actos de urgente aplicación con la intención de proteger de un riesgo mayor a mujeres, adolescentes y niñas en función del riesgo y daño sufrido.
En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7º de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, las medidas de protección y garantía del derecho a una vida libre de violencia implican el despliegue de una serie de conductas por parte del Estado que garanticen la seguridad de las víctimas sobrevivientes, una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia y la reparación del daño. Órdenes de protección prevista en la Ley General. Así, las órdenes de protección que establece la Ley General son de emergencia, preventiva, de naturaleza civil. Las órdenes de protección de emergencia son las siguientes. 1. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo. 2. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. 3. Reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Y 4. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. Las órdenes preventivas contemplan 1. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia, incluidas las armas punzocortantes y punzocontundentes que independientemente de su uso hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima. 2. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. 3. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima. 4. Acceso al domicilio en común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos. 5. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos. 6. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. Y 7. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. Sobre las órdenes de protección de naturaleza civil, consisten en 1. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. 2. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. 3. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio. 4. Embargo preventivo de bienes del agresor que deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias. Y 5. Obligación alimentaria provisional e inmediata. El otorgamiento de las órdenes de protección emergentes y preventivas se realizará de acuerdo a las siguientes disposiciones. 1. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que conozcan de hechos de violencia contra las mujeres tendrán la obligación de salvaguardar la vida e integridad de la víctima, informarle sobre la existencia de órdenes de protección, canalizar a la víctima a la instancia competente, dar seguimiento al caso hasta el momento en que se envíe a la instancia correspondiente y documentarlo. 2. Se podrán expedir nuevas órdenes de protección hasta que cese el riesgo hacia la víctima. 3.
La solicitud podrá realizarse en forma verbal o escrita por la víctima o por cualquier persona que tenga conocimiento de un estado de riesgo o cualquier otra circunstancia que genere violencia contra las mujeres. 4. Cuando la víctima la solicite, no será necesaria la presentación de pruebas para acreditar los hechos de violencia. Y 1. La autoridad jurisdiccional competente podrá considerar para otorgar las órdenes de protección si de la declaración o entrevista de la víctima o solicitante se desprende alguno o algunos de los siguientes supuestos. A. Ataques previos con riesgo mortal, amenazas de muerte o el temor de la víctima a que el agresor la prive de la vida. B. Que la víctima esté aislada o retenida por el agresor contra su voluntad o lo haya estado previamente. C. Aumento de la frecuencia o gravedad de la violencia. D. Que la víctima, como consecuencia de las agresiones sufridas, haya o esté recibiendo atención médica. E. Intento o amenazas de suicidio o cualquier otra forma de medida intimidatoria por parte del agresor. F. Que el agresor tenga una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de personas, que cuente con antecedentes de órdenes de protección dictadas en su contra, tenga antecedentes de violencia que impliquen una conducta agresiva o de peligrosidad o que tenga conocimiento en el uso de armas, acceso a ellas o porte alguna. G. Cuando existan antecedentes de abuso físico o sexual del agresor contra ascendientes, descendientes o familiares de cualquier grado de la víctima. O H. Que exista o haya existido amenaza por parte del agresor de llevarse a los hijos de la víctima por cualquier circunstancia. Las autoridades de seguridad pública federal, ante un hecho de violencia flagrante en contra de las mujeres, en observancia al principio de máxima protección, estarán obligadas a intervenir de manera inmediata y eficaz, hacer cesar el ejercicio de la violencia en contra de las víctimas sobrevivientes y ingresar al domicilio donde se esté perpetrando el acto de violencia ante peligro inmediato e inminente de muerte o lesiones a las víctimas. Planes de seguridad. Los planes de seguridad son estrategias que buscan ayudar a las sobrevivientes de violencia a mitigar e identificar el riesgo de una futura agresión. De esta forma, buscan o generan estrategias para salvaguardar la integridad personal, la salud y la vida. Los planes de seguridad deben centrarse en la identificación y mitigación de riesgos que deben atender estrategias interinstitucionales. Implican una revisión global de todas las circunstancias que pusieron o ponen en riesgo la seguridad de las mujeres y se diseñan a medida de circunstancias y necesidades únicas de dicha mujer en particular. Según el Centro Virtual de Conocimiento, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, los elementos principales de un plan de seguridad incluyen: confeccionar un plan anticipadamente sobre cómo responder ante diferentes situaciones, incluida una crisis. Identificación de diferentes opciones que pueda haber disponible para dejar la casa, dónde alojarse y a quién recurrir por asistencia. Confeccionar una lista de números telefónicos importantes y de emergencia, por ejemplo, la comisaría local o unidad policial de violencia doméstica, albergue u organización para sobrevivientes, doctor, línea telefónica de emergencia u otro contacto de confianza. Enseñar a los niños y niñas cómo llamar a números de emergencia y qué deben decir, por ejemplo, su nombre completo, dirección y número telefónico. Identificar vecinos de confianza a quienes contactar en caso de emergencia. Dichas personas deben ser informadas de la situación y se les debe solicitar que llamen a la policía si observan señales de violencia. Practicar un plan de escape para asegurar que la mujer y sus hijos o hijas, otras personas dependientes, puedan abandonar la casa de emergencia y ponerse a salvo. Preparar un bolso de emergencia para ella y sus hijos o hijas y esconderla en algún lugar seguro, por ejemplo, en la casa de un vecino o amigo.
evitando amigos mutuos o parientes donde el agresor podría encontrarla. El pulso de emergencia debe contener documentos esenciales tales como documentos de identificación, pasaportes, partidas de nacimiento, tarjetas de seguros, etc., documentos de la casa, por ejemplo, contrato de alquiler, título de propiedad, tarjeta de seguridad, previsión social, llaves de la casa, auto u oficina, direcciones, teléfonos de contactos importantes, dinero, chequeras y tarjetas de crédito y débito, medicinas o recetas médicas, joyas que se pueden vender si necesita efectivo, ropa y artículos esenciales para ella y sus hijos e hijas, y fotos, diarios personales, juguetes preferidos o artículos pequeños de valor sentimental. Guardar una pequeña cantidad de dinero disponible en todo momento, incluido cambio para gastos de teléfono y transporte. Saber dónde se encuentra el teléfono más próximo o mantener un celular cerca. Estar preparada para abandonar la casa en caso de emergencia. Si es posible, debe llevar consigo a los niños y niñas, ya que puede ser difícil hacerlo más tarde. Cuando esté por suceder un incidente de violencia, trasladarse a una parte de la casa de menor riesgo, por ejemplo, donde haya una salida hacia otra habitación o preferentemente en el exterior y que tenga acceso a un teléfono. Los espacios que debe evitar incluyen la cocina y el garage, donde puede haber cuchillos u otras armas, y habitaciones donde la mujer puede quedar atrapada, tales como el baño o donde la pueden encerrar en un armario u otro espacio pequeño. Gracias.